Hola, ¿cómo están? Aquí comienza Rincón Literario, el espacio para escritores jóvenes que están escribiendo sus primeras obras y han publicado sus primeros textos literarios. El día de hoy tenemos a un narrador, a Hugo Muñoz Villanueva. Hola Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien, pero ¿cómo le va? Muy bien, gracias Hugo, y gracias por asistir y aceptar la invitación de poder conversar contigo sobre tu novela. Encantado en realidad de la invitación, encantado de esto que está haciendo realmente, de darnos el espacio para poder hablar, darnos a conocer y nada, poder potenciar también lo que es la literatura chilena emergente del día de hoy, que en realidad somos varios. Sí, claro, ese es un poco el objetivo que hemos tenido en la primera, en la segunda y la tercera temporada de Rincón Literario, de estar continuamente invitando a escritores jóvenes que están escribiendo sus primeras obras. En el caso de Hugo, él nos va a presentar el día de hoy este texto que no sé si exactamente la pronunciación sería Digest o algo así. Digest, sí, Digest. sí, se pronuncia muy como se lee, Digest. 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 Sí. Ok. Esa es la novela y sobre la cual vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de eso, quisiéramos conocer un poco a Hugo como persona y luego como escritor. Hugo, cuéntanos cuál es tu actividad cotidiana, trabajas, estudias o te dedicas solo a la literatura. ¿Cómo lo haces? A ver, yo soy ingeniero en sonido, titulado en ingeniería en sonido, sin embargo no trabajo en el rubro actualmente, trabajé en su momento, ahora actualmente soy supervisor en Starbucks, trabajo en un mall, así que en realidad mis horarios, como conversamos en algún punto de la semana, son bien intensos. Fuera de eso también, en mi tiempo trabajando de sonidista, trabajé en doblajes internacionales y en ProVoz, y ahí también tomé clases de doblaje, así que también soy actor de doblaje y a veces me salen trabajos de locución o de doblaje o de voice acting, y cuando hace falta un poco de dinero uno sale a vender de repente libros, claro, o también salgo a hacer Uber, aunque ahora es un poco complicado. Bueno, hacemos de todo. pero estás vinculado al arte en general, ¿cierto? A la literatura y a estas expresiones de las artes escénicas, ¿cierto? Pero ¿cómo nace esta idea de escribir literatura? Porque claro, eres ingeniero acústico, el sonido, ¿cierto? Sí. Y de repente te nace la idea de escribir literatura, ¿o esto venía ya desde hace un tiempo? En realidad fue una necesidad realmente, Homero. Fue una cosa de que yo soy TDAH, que es déficit atencional e hiperactividad, tratado obviamente, ya uno está trabajado, pero cuando uno era chico yo por lo menos no encajaba en ningún lado, eso claro, era lo que me pasaba. Entonces, claro, el primer lugar donde encajé fue jugando Calabozos y Dragones, no sé si lo ubicas, que es el juego de rol, de mesa, todo eso, claro, de fantasía, que realmente, entonces hubo algo en esas ocasiones, en esa primera ocasión sobre todo, cuando tú podías ser quien quisieras, como quisieras vivir la historia que tú querías, donde yo me fasciné y me di cuenta cuando era pequeño de que tenía la necesidad tal vez de escapar un poco como de la realidad, una práctica igual muy común en los niños, en los jóvenes que no se sienten como partícipes o que no se sienten parte de ningún lugar, que no pertenecen a ningún lugar, de escapar a través de los videojuegos, de la historia, de ese tipo de cosas. Entonces, en un principio me escapaba en los juegos, claro, muchísimo, y jugaba todo el día, yo llegaba a mi casa y jugaba, después me iba, y luego me empecé a dar cuenta de que tenía cierta aptitud artística, tenía creatividad para hacer esas cosas. Entonces empecé yo, cuando mis primos mayores, porque jugaba con mis primos y con mi hermana, cuando mis primos mayores como que ya se aburrieron del juego, yo y mi hermana queríamos seguir jugando, entonces bajo la necesidad, un niño como de 4 o 5 años, con una niña de 3, 4 años, así, de esa edad estoy hablando, tuve la necesidad de yo ser el máster, porque en Calabozos y Dragones hay uno que cuenta la historia y otro que juega. Están los jugadores y hay uno que es el Dungeon Master, que le llaman, que es el que crea la historia, el que le va diciendo lo que hacen, lo que sucede, va relatando todo. Entonces me viene la necesidad de ser un Dungeon Master y me di cuenta de que me gustaba mucho crear historias y me gustaba mucho verlas también. Entonces
hubo un punto donde empecé a dibujar, donde empecé a escribir, empecé a crear historias, tanto con los videojuegos, con las imágenes, con todo eso. De repente, cuando jugábamos con los niños, yo era siempre el que inventaba el juego, o el que traía el juego, o que inventaba juegos nuevos donde, no sé, este era el rey y todos nosotros éramos sus sirvientes, íbamos todos actuando como sirvientes, ¿verdad? Como si fuéramos actores o improvisando dentro del momento. Entonces era divertido y mover esa parte del cerebro, como esa estimulación de crear, fue lo que me llevó realmente a la fantasía. Algo de pequeño, ¿no? Algo como de que salga espontáneamente, sino que es todo un desarrollo, digamos. Claro. Fue una necesidad en un principio, pero después fue un gusto, y no un gusto adquirido, fue como una especie de liberación. Como que hubo algo en mi alma, por así decirlo, que resonó con la fantasía, que resonó con las historias, que resonó con la épica, con todo eso. Yo veía películas de la niña, yo fascinado, me la he visto 800 veces, y tuve la suerte igualmente de que mis primos y mi hermana éramos todos muy ñoños. Entonces a todos nos gustaba mucho eso, nos aprendíamos las frases, y esto, y no lo sé. Hay un punto donde yo comencé a crear una historia con personajes que yo quería ver, y un lugar donde yo quería pertenecer. Interesantísimo, increíble cómo hay diversas fuentes desde las cuales un escritor puede venir. Es decir, hay quienes, por ejemplo, leen mucha literatura y se dan cuenta que tienen un gusto por la literatura y empiezan a escribir. Otros, en el caso tuyo, digamos, es bien interesantísimo, digamos, porque de algo mágico, ¿cierto?, del juego que llevamos todos dentro cuando somos niños, nace una intencionalidad, un deseo, una manera de solucionar un problema, ¿cierto?, entre comillas, de no encajar, como dices tú, y la literatura se convierte entonces en una suerte de salvador, digamos, de esa situación. Yo me doy cuenta, bueno, he leído parte importante de tu libro, y efectivamente hay una habilidad muy interesante en la creación del mundo que se presenta en este libro. A ver si puedes contarles a quienes nos ven el día de hoy y quienes nos escuchan algo sobre Dying Haste. No sé, la trama primero. ¿En qué consiste este libro? A ver, Dying Haste, que es el nombre literalmente del libro, se trata de una compañía de mercenarios, ¿ya? Es una compañía de mercenarios que básicamente viven aventuras, viajan y se enfrentan a un mundo que es bastante cruento, bastante oscuro y bastante realista realmente. Sin embargo, lo que más me gusta de ellos fue la necesidad de identificarme con una historia que me resonara a mí, porque si bien está la fantasía, está todas estas historias de héroes y ese tipo de cosas, a mí nunca me gustó la historia del héroe, nunca me gustó la figura del héroe que de manera desinteresada salvaba el mundo, o él vivía con toda esta como valor moral ético de salvarlo a todos porque era lo que había que hacer por bien. No me hizo nunca resoné con eso. Más aún resonaba siempre con los personajes secundarios que hacían lo que consideraban que era bueno para ellos o lo que les importaba bajo sus valores. Entonces, Tanges literalmente es el nombre de la compañía de mercenarios. Claro. Son conocidos como los dragones del diamante negro, que si quieres podemos mostrar claro, aquí el símbolo que está diseñado. Ahí está como simplificado, de hecho lo tengo tratado aquí. Pero que bien, el símbolo de los... Absolutamente identificado con el texto. Claro, el símbolo. Se les conoce como los dragones del diamante negro, y claro, el símbolo es un dragón dentro de un diamante negro. Y básicamente todo inició por ahí, por no ser héroes. Claro. Por no Ahora, ser héroes. en la obra hay un capitán, ¿cierto? El capitán de los mercenarios. Sí. Ese capitán, ¿cómo se llama el capitán? Naut. Naut es el líder. Naut, que es conocido como el Sin Cara. El Sin Cara.
sin contar la historia, porque la idea es que la gente lea el texto, que lo adquiera y que lo lea. Cuéntanos algo de este capitán bien especial, digamos, porque yo veía que no es un capitán típico de un grupo de mercenarios en este caso, y también de los mercenarios en general, es decir, cuando nos hablan de mercenarios, nos hablan de personas que son pagadas para hacer ciertas tareas que no cualquiera puede realizar, ¿cierto? Exacto. Pero el caso de este grupo es distinto. Háblanos del capitán primero. A ver, Naut es que yo le tengo mucho cariño a Naut, la verdad. Yo, algo que no sé, bueno, tú que has escrito igualmente, siempre hay un favorito. Uno tiene un favorito. Yo dije cuando estaba escribiendo, ok, me gustaría esto, pero me gusta la imagen de un líder. Claro. Del líder, ¿por qué siguen al líder? ¿Cuál es la idea del líder? Alguien que lleva la batuta, pero que la lleva de una forma inusual, porque normalmente a los capitanes o a los generales, este tipo de cosas, se les ve con mucho como estampas, y como que van muy tranquilos y mucha nobleza, mucho que se le llama también como entereza que tienen que tener. No, es un desgraciado, por así decirlo. Él es un canalla, pero es el líder porque resuena con todos y cada uno de los personajes. Cada uno de ellos que lo ha seguido tiene sus razones, tiene admiración por él. Sí, claro. Y Naut lo que tiene es que él no juega a ser héroe. Él no te dice que va a ser bueno, que te va a salvar. No, él no te pinta la realidad. Te dice lo que es. O sea, no la pinta color de rosa. Claro, te dice lo que es y te dice así como, mira, ¿sabes qué? No nos quieren. Claro. No nos quieren, no nos quisieron, no nos van a querer, pero eso no significa que nuestra historia acabe aquí. Eso no nos define. Y al final él, que es conocido como el Sin Cara a través de todo este mundo fantástico, él es el que es una leyenda prácticamente. Claro. Y todos lo siguen. No solo por la leyenda, ni porque quieran seguirlo, ni por el honor, ni por eso, lo siguen por lealtad. Lo más importante que genera Naut y que tienen mis personajes, yo creo que es como el valor más importante que yo quise retratar en el libro, y que es mi valor más importante para mí en mi vida también, es la lealtad. La lealtad de verdad, porque cuando alguien dice ya, lealtad, a veces como que no te abandonen, pero no es no abandonarte o que siempre estén contigo, no, porque alguien que de verdad es leal a ti, es capaz de decirte, por esa misma lealtad, oye, ¿sabes qué? Estáis haciendo esto fuera del tiempo, se te están escapando las caracoles. Y eso es lo que más se valora, es lo que más valora Naut, y por lo mismo él dice, nosotros no somos héroes, no somos héroes y no lo vamos a hacer. Los héroes están muertos, los héroes son tontos, lo menciona, de hecho literalmente él dice, los héroes están muertos, nosotros no somos héroes y no lo vamos a hacer. Hay un personaje en particular que a mí me llamó mucho la atención, es un chiquillo que evidentemente sigue a este capitán de la compañía de mercenarios, lo sigue también por lealtad y por otras razones, digamos, ha sido como, entre comillas, recogido, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poco de este chiquillo, porque parece que tiene allí también no sé, una tarea importante dentro de la historia. Sí, de hecho yo creo que él es como si se puede hablar de un protagonista de este primer tomo, de esta primera historia, que es el Druida Azul, inciso, el primer tomo de 3 del Druida Azul, porque yo me había quedado así un libro y no es lo mejor. ¿Los otros ya están publicados ya? No, pero están trabajando. Ya estoy como, o sea, que ya están escritos. Están escritos. Eso, no sé si podemos hacer eso, si lo hacemos después, que ya están escritos a mano. Yo lo escribí a mano. Pero si quieren después hablamos de eso. Conversamos sobre eso. Sí. Volvamos al chiquillo. Lothrian es el más joven de la compañía, y Lothrian era el que yo en un principio pensé que iba a ser el personaje principal, lo cual tiene harta importancia dentro de la historia, pero después me di cuenta de que no me gustaban los principales auténticos, el Harry Potterismo que se llama. Ningún problema con Harry Potter, solo que no me gusta que todo gire en torno a un puro personaje, siempre. Lothrian es el más joven de la compañía. Es literalmente, como dijiste tú, es un niño abandonado que fue recogido por Naut, que él lo crió prácticamente cuando era bebé, guagua, y lo cuidó, o sea, lo crió dentro de lo que pudo, porque estamos hablando de alguien que no es malo, pero que sale a trabajar. Si tiene que ir a cortar cuello, no va a llevar a un niño de 3 años a eso, o si tiene que ir a esto, otro, no, pero lo cuidaba. Y claro, él creció bajo el ala de Naut, y Lothrian
Esos son los dos puntos más dispares dentro del libro, que son Lothlórien y Naut, y que son los puntos que más me representan realmente. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Yo me identificaba y me proyectaba mucho con Lothlórien cuando era pequeño. De hecho, Lothlórien tiene 14 años, que es la edad cuando yo empecé como a dibujar o a crear ya esta historia más seriamente, que ya lo habíamos hablado antes cuando chico, pero nunca lo había tomado y había hecho algo. Cuando empecé a hacerlo, yo tenía 14 años y Lothlórien era yo, básicamente. Son los sueños, son las ganas de ser libre, son las ganas de soñar, las ganas de cantar, él vive del arte. Él es un bardo en toda regla dentro de lo que es la fantasía, Calabozos y Dragones, y eso. Si conocen, los bardos son los artistas que generan magia con la música y con el arte. Él quiere soñar, él quiere vivir aventuras, él quiere cantar y escribir leyendas y ser una leyenda tal vez. Se habla mucho de lo que es la leyenda también dentro del libro, y lo tiene eso, es la inocencia. En contraste de Naut, que es el ya algo mucho más gris, no es que no sueñe, pero es muy aterrizado, es muy práctico. Naut es muy pragmático completo. Totalmente. Entonces, claro, ahí hay un contraparte en que el más viejo o el líder y el más joven, que teóricamente todavía no forma parte de la compañía de mercenarios Lothlórien, pero sí porque es como el hijo realmente, es como el corazón de la compañía. Y él es el que nos hace ver la parte del libro que es más de colores, que mantiene la fantasía, la magia, el soñar, el ilusionarse, el emocionarse, el cantar, el gritar, todo eso que todavía tienen los niños en cierto punto, hasta que en algún punto no hasta cuando crece. Hasta cuando crecemos. Claro. Yo creo que uno siempre tiene que seguir siendo niño, la verdad, por dentro. Sí, claro, porque en realidad uno no se quiere mantener esa idea de que todo puede ser mejor, la esperanza de algo mejor en el futuro, y la esperanza de algo mejor en el futuro, qué mejor que no sea con la idea del niño. El niño siempre está pensando en lo mejor de lo mejor. Nosotros los adultos que nos damos cuenta de la realidad, a veces esperamos lo peor. Esperamos, tenemos expectativas no muy halagüeñas, digamos, claro. Desafortunadamente. Bueno, ¿hay algún par de párrafos que te gustaría compartir? Sí, hay varios, la ¿sí? verdad, hay varios. Depende mucho de la parte, porque si bien, como digo, está muy inspirado en la fantasía, esta es una historia que partió en Calabozos y Dragones. Entonces, la gracia de la historia, por lo menos a mí, aparte de que no sean héroes y que sean mercenarios, es que hay muchos personajes y cada uno tiene su propia objetivo, su razón por la que estar ahí. Sin embargo, hay cosas que lo unen a todos, y es que todos se sienten parte de una familia que es la compañía. Ese es su mundo, eso es lo que le interesa salvar. Sin embargo, si puedo hablar de aquí de algo que me gusta mucho, es esta parte de acá. No sé si se la puedo llegar y leer. Sí, realmente sí, hay una escena donde dos personajes que no hemos mencionado ahora, uno que es Rod, que es el cazador de la compañía, y Azul, que es como el jefe de los magos dentro de la compañía. Ellos normalmente no se llevan muy bien. Rod es muy buena, es como muy buen horro, así como muy noble y toda la cosa. Azul es más tosco, más serio, es muy serio, de hecho es como el personaje serio de la compañía. Ellos no se llevan muy bien, pero tienen una conexión en un punto de la historia, uno de los primeros capítulos, la verdad, pero donde ellos conectan en base a lo que es ser una leyenda y lo que uno sueña. Entonces, hay aquí una parte que justo antes de esa escena termina con una frase, no sé si la puedo leer, que es del Lothlórien, que tiene que ver con los héroes. Dice: Naut el sin cara me ha llamado héroe, respondió levemente burlón, dentro de lo que su estado se lo permitía. Lo tomaré como un halago. Y ahora Naut le responde: los héroes son imprudentes. Le respondió el sin cara con una pequeña chispa de sonrisa: los héroes están muertos. Esa es la parte anterior que resaltaba un poco, pero los héroes están muertos. Lo que más me gusta es la escena que viene después, que es: Rod observaba atentamente el nuevo mundo. Hace un par de horas habían avistado tierra y cada segundo la ansiedad crecía más dentro de su pecho. Sentía unos retazos de alegría, pero la pena aún le impedía sonreír. Había sido una dura noche y un día aún peor. ¿Crees que aún quedan dragones?
Una voz con una tonalidad bastante seria le habló sacándolo de su ensimismamiento. Ah, disculpa. Rod giró la vista al volver a poner los pies sobre la tierra. No te oí. Que si crees que aún queden dragones en el Nuevo Mundo. Azul se apoyó en la baranda, mirando hacia el continente fijamente. Esto desencajó al cazador unos segundos. Rod no solía hablar con el mago, y menos de temas de esa índole. Es cierto que Rod soñaba con ver un dragón, y tal vez lo había mencionado en algunas ocasiones, pero nunca lo había hecho frente a alguien que no fuese de extrema confianza, y claramente Azul no tenía por qué saberlo. Se hizo un pequeño silencio entre los dos. Dicen que el matadragones vino desde allí, que antes había dragones incluso debajo de las piedras, respondió finalmente pasados unos segundos. Me gustaría creer que aún viven aquí. De pronto se enrojeció totalmente al mirar la seria cara del mago. Azul no le dijo nada. Rod sintió una enorme vergüenza al pensar que le estaba hablando de algo tan infantil a una de las personas más reservadas de la compañía. Es decir, al menos eso nos gusta creer con Lothrien y con Botones. Entonces se detuvo un segundo y miró al suelo algo acomplejado. Sé que es una... Sonreíste. Azul lo interrumpió. Tontería, ibas a decir, ¿no? Pues esa tontería te ha hecho sonreír. Aférrate a eso, Rod. Es raro no verte hacerlo, y una parte de mí necesita que sigas sonriendo. Gracias, Azul. No eres tan gruñón después de todo. Botones y el resto no hubiesen querido que estuviésemos tristes. Rod lo miró con el semblante más iluminado. No dejes que su recuerdo se transforme en una trágica historia, dijo esbozando lo que parecía ser una cara de tranquilidad. Vamos, cuéntame más. Entonces, ¿para qué querían ver dragones? Rod se sorprendió al ver al mago, casi sin tener el ceño fruncido. Llevaban mucho tiempo trabajando juntos en Dinehest, pero nunca habían conectado realmente. Ah, bueno, pues yo quiero cazar uno. Dicen que es el último reto de un cazador. Realizó la mímica como si lanzase una flecha. El tercer paso para ser una leyenda. Azul también miró al horizonte directamente al Nuevo Mundo. Así es, ¿cómo decía? Rod se rascó la barbilla. El mago buscó un par de segundos entre sus recuerdos y comenzó a recitar. El tiempo pasa rápido, mi amigo. Reyes nacen mientras imperios caen, mas dejar nuestra marca es lo que persigo. Y ser una leyenda como el Gran Lion. Rod acompañó a Azul. Pero hay ciertos pasos si leyenda quieres ser. Besar la flor de una princesa, mas no su corazón. Ganar una guerra sin perder la razón. Y lo más difícil, matar a un dragón. Sigue ahí para terminar el capítulo, pero esa es la parte que más me gusta cuando ellos recitan lo que es como una especie de poesía, pero en realidad lo que se llaman en el mundo los tres pasos para ser una leyenda. Que es lo que dice ahí, según lo que dice eso, es como que era que tenías que ganar una guerra sin perder la razón. Claro, a ver si me acuerdo bien de que sí, ganar una guerra sin perder la razón, besar la flor de una princesa mas no su corazón, y lo más difícil, matar a un dragón. Solo las leyendas habían matado dragones. Bueno, no vamos digamos, a indicar el día de hoy si es que hay dragones o no hay dragones en el relato, ni si van a matar a un dragón, porque la idea es leer el texto. Pregunta sobre, más bien general. ¿Cuánto te costó escribir este libro? Ya nos contaste de que tenías ese interés, ¿cierto? Naciente cuando eras muy pequeño y la raíz de la escritura, pero el momento de ponerte a escribir, ¿cuánto te costó? ¿Te fue fácil? ¿Te salió fluido? No. ¿O definitivamente fue un trabajo así como arduo? No, no diría que difícil. Yo me he dado cuenta de que muchas cosas en mi vida no son difíciles, son tediosas. Yeah. Y más aún cuando te gustan, porque uno no quiere hacerlo a la rápida. Claro. Yo me demoré 4 años en escribir este libro. Toda mi educación superior, cuando estaba estudiando. Lo que pasa es que yo vivo en Puente Alto y estudiaba en San Carlos de Apoquindo. Ya, correcto. Entonces era un viaje de 1 hora y media, 1 hora y 45. Eran de 3 horas a 3 horas y media al día que yo perdía. Y tenía esta historia, había escrito 2, 3 capítulos, entonces un día agarré una libreta y me puse a escribir en el metro. Yo escribí todo este libro, o su gran mayoría, yo diría que el 98% del libro fue escrito mientras yo viajaba en el metro. Probablemente mientras alguna vez, alguna persona tal vez me vio en el metro, yo tirado en el suelo, o sentado, o parado aquí, escribiendo. Y es un proceso muy lindo
tedioso porque hubieron meses donde me paré, donde no tenía inspiración, donde no tenía ganas de escribir. Claro. Y decía, guau, quiero escribir porque quiero avanzar en la historia. Pero después decía, lo intentaba y no salía. Y me pasó que de repente me esforcé, porque a veces tenía que esforzarme a volver a escribir, porque dije, no puedo abandonar esto. Son de las cosas que no puedo abandonar. Porque cuando chico abandonaba muchas cosas yo. Pero yo decía, esto no lo puedo abandonar, ¿no? Es algo de mi core, de mi alma, que no puedo abandonar. Y me forcé. Y hay como 3 capítulos que en el libro completo que están tachados entero. Porque yo lo terminaba y decía, no puedo. Sin embargo, me di cuenta de que yo para escribir necesitaba entrar en cierto estado mental donde yo veía la historia, donde yo tengo que ver la historia. No es como que yo llegue y escriba, sino que necesito leer. De hecho, leía el capítulo completo anterior o la mitad o unas 3 páginas antes y de repente me conectaba a ello. Y cuando me conectaba, yo iba viendo la historia y yo le decía en ese tiempo a mi pareja y a mi familia, le decía, es que yo siento que yo no estoy escribiendo la historia. Le decía, siento que la historia se escribe sola, se cuenta sola. Y ahí es donde entiendo también cuando decían que no sé, por los antiguos escritos, por ejemplo, como la Biblia, que era como que Dios a través de ello había escrito. Claro. Siento que ese es un estado de inspiración, del flow que le dicen cuando tú entras como a ese estado de mucha inspiración. Pero lo mío era literal. Había veces donde yo llegaba a la universidad y no me importaba entrar 20 minutos tarde, 30 minutos tarde, no importa, ya me van a retar, pero yo no puedo desaprovechar esta oportunidad en este momento en el que estoy, con esta inspiración que estoy, porque yo lloré. Bueno, yo lloré, yo me reí, yo la pasé, yo viví la aventura básicamente, la veía como si fuera una película. Tengo que visualizarla en mi cabeza como si fuera una película, con las tomas, con todo eso. Y yo creo que mucha gente de repente piensa que está loco. Sin duda, la literatura tiene esa maravilla de que hace que aquel que está escribiendo sienta que en realidad no lo está escribiendo él o ella, sino que hay algo muy intenso que hace que digamos, que la mano sea solamente un instrumento para poder escribir un texto. Yo creo que le sucede a algunos escritores y la emoción que se tiene cuando se termina un capítulo es extraordinario. Te cuento, sin querer adelante. incorporar tantas ideas mías, digamos, pero una de las cosas que me ocurrió cuando terminé de escribir la secuencia después de las aventuras de Kimi, que se llama Kimi 1980, es que cuando terminé de escribir el último capítulo, no quería dejarlo. No quería dejarlo, que no puede ser que se me haya terminado. Se terminó porque es un relato entre enero y diciembre del año 1980. Todo lo que ocurrió con este chiquillo el año 1980, con 18 años, de enero a diciembre. Y llegué a diciembre. Y no querías parar. Pero se acabó el año, no puedo seguir porque el libro se llama 1980. Y por lo tanto, se acabó. Esas ganas de continuar, pero ya no era posible. La emoción tremenda que uno siente cuando termina un capítulo, cuando termina un libro, es no sé, indescriptible. Y te entiendo perfectamente tus sentimientos. Yo, de verdad que lo que acabas de decir es muy intenso porque está resonando en una frecuencia tan fuerte, tu corazón está tan feliz en ese lugar, y no es que sea tuyo, que es algo, ¿no?, que nadie más siente, no, es algo, siento que en esos puntos tal vez nosotros reconectamos con ciertas partes de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro niño interno, de nuestro corazón, de nuestra alma, de lo que tenga que ser, que se siente como casa, como se siente como no lo sé, se siente como un hogar donde no quiero salir realmente. Sí. Me pasó que a mí cuando yo terminé el libro, yo estaba justo terminando de estudiar estábamos terminando el proyecto de título con mis compañeros y ellos me vieron, de hecho, escribir de repente en los recreos o cuando teníamos ventana, y yo terminé, yo sentí un vendaval de emociones, pero tan fuerte que yo lloré. Me acuerdo que llegué diciéndole a mi mamá, terminé la cuestión y no podía, así, no podía con todo lo que estaba sintiendo así adentro, y estuve así, y mucha gente que me preguntaba cómo iba con el libro y toda la cosa, cuando fui a decirle, no,
terminé y era como, ¿en serio? Sí, Y claro. así, y era como, literal, yo me sentí como en medio de un remolino, no destructivo, pero un remolino de hojas y viento y de emociones que siento que eso es realmente. Se me vino a la mente un suceso que le ocurre a Gabriel García Márquez cuando está escribiendo Cien años de soledad. Eh, bueno, el viejo protagonista, Buen Día, es un viejo que lo dejan amarrado a un árbol y la historia sigue, la historia sigue y uno conoce otros personajes o otras situaciones que ocurren en el libro y de alguna manera está pensando qué está ocurriendo con este hombre que está amarrado a un árbol. El relato se demora muchísimo en traer nuevamente a este hombre que está amarrado al árbol. Se demoró mucho Gabriel García Márquez en traerlo nuevamente a la historia. Cuando lo trae, lo mata. Cuenta él que el día que lo mata, está en el segundo piso de su casa, baja al primer piso, ve a su esposa lo mira a los ojos y le dice, lo mataste. ¡No! Y Gabriel García Márquez le dice, sí, lo maté. Estoy seguro que Gabriel García Márquez hubiera querido que este personaje nunca hubiese muerto, pero no podía porque eran tantas generaciones que si lo dejaba viviendo no tenía sentido. No tenía sentido y lo que tenía que matar en algún momento. Y eso habla un poco de la emoción que tiene un escritor cuando tiene a un personaje, lo crea, lo desarrolla y le presta su amor, se encariña. Yo ahí, yo creo que esa es una de las cosas más fuertes también que he sentido yo, sin dar spoiler. Bueno, o sea, la gente sabe en base a lo que se habla de Dark Fantasy, la fantasía más madura, que es como lo que yo hablo. A ver, personajes van a morir en algún momento, eso yo lo sé. Yo soy cruento normalmente, no estoy diciendo que se vaya a morir nadie, ¿ok? O tal vez sí. Pero la cosa es que yo he llorado mucho con ese personaje. Claro. Y a veces hubo, si puedo hablar con un pequeño spoiler blanco que le llamo yo, que es como que atisbo un poco de lo que puede pasar, claro, sin decir lo que pasa. Hay una parte de la historia en el segundo tomo que estoy trabajando ahora, donde hay una historia de amor muy intensa, muy fuerte, y yo quería tanto que esa historia terminara bien, pero no era lo que tenía que pasar. El libro me decía, lamentablemente es así, y no es que termine mal, pero yo quedé con un sabor amargo como por 3 meses después, claro, de eso, así como que yo estaba así, como que qué fuerte, y yo lloraba, y me acuerdo que mi pareja también en ese momento era como, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó en el libro? Me comentaba, me preguntaba de repente, o mi hermana de repente me decía, oye, ¿qué pasa después? Porque ella, y habían personas como mi amigo que yo de repente le leía, me decía así como, bueno, léeme un capítulo, y yo, bueno, y le leía un capítulo y decía, quiero que lo saque para poder leerlo, y luego tiro la yo como, mucho, es que uno le cae, son tus hijos, sí, claro, los exactamente, y son personajes que nacen de uno, que nadie más los puede invocar porque uno es el autor, y claro, uno se encariña con estos personajes. Bueno, Dein Hest. Sí. Este es el libro de Hugo Muñoz Villanueva. Es un relato, como ya se dan cuenta, tremendamente interesante, tremendamente intenso, que no van a aburrirse en ningún momento. Yo leí una serie de capítulos y la verdad es que ya quiero saber lo que va a ocurrir con estos personajes, con este chiquillo en particular. Quiero saber qué ocurre con este chiquillo al final. Entonces, exactamente, ¿cómo se llama? Lothringen. Lothringen. Sí. ¿Se escribe Lothringen? No,
L-O-T-R-I-E-N-D, es como un final al final, Lotriend. Lotriend, bueno, Sí. de Lotriend. Quiero saber lo que ocurre, y a ustedes les va a ocurrir lo mismo. Cuando empiecen a leer el texto se van a dar cuenta de que si quieren saber lo que ocurre con esta compañía de mercenarios, con un capitán que no es el capitán extraordinario, heroico, épico, sino que es un capitán que tiene características muy peculiares. Y su banda, por decirlo de alguna manera, Claro, su sí, banda. la compañía. Si tú tuvieras que, porque la idea de estas presentaciones también, Hugo, es incentivar a los jóvenes que tienen intencionalidad literaria a escribir. La pregunta, tú recién decías que en algún momento que como que querías dejarlo y que ya no podías, porque hay muchas cosas que hacer en la vida. Un mensaje para estos jóvenes que han empezado a escribir y que se sienten abatidos y que ya quisieran dejar el texto de lado. ¿Qué mensaje les entregarías? Como joven escritor. Como joven escritor. Déjame proyectarme un poco también porque estuve en ese punto también y, claro. y qué me hubiera a mí gustado escuchar o qué podría yo decirle a mí yo mismo de ese momento. Hácelo, así como hazlo definitivamente, claro. Hazlo, claro. No te esfuerces. Hazlo porque quieres hacerlo. Hazlo porque hay una promesa contigo mismo, con tu yo interior, con tus sueños, con la libertad, con la magia de hacerlo. Y si no lo haces 1, 2 días, 3 meses, 1 año, no te culpes. ¿Ya? Eso es lo más importante también, no sentir culpa de que no he avanzado. Porque yo sé que voy a volver. ¿Me entienden? Si algo no pasa en este momento, no tenemos que terminar y tener todas las respuestas en este momento. Si yo sé que lo voy a hacer, no importa pasen 10 años, 5 años, no me voy a sentir culpable porque sé que voy a hacerlo, ¿ok? No se sienta culpable, pero la única forma en la que puedes lograr el sueño es haciéndolo. Ya haciéndolo le ganaste el 99% de las personas. Y no es que estés compitiendo, pero a veces perdemos la perspectiva de a dónde queremos ir y dónde estamos. Muy buen consejo, hacerlo. No importa cuánto tiempo nos demoremos, hay autores que se demoran muchísimo tiempo en escribir. Hay escritores que tienen la historia en la cabeza y solo tienen que llevarla al papel, pero hay que buscar el momento adecuado para llevarla al papel. Así es que hay que hacerlo sin duda. Eso es súper importante. Hay veces en las que tenemos todo esto aquí y lo creamos y lo tenemos y seguimos creando y de repente empieza eso a generar como frustración de vuelta. Y eso somos nosotros mismos, que nos estamos enojando con nosotros mismos porque no lo estamos haciendo o estamos esperando el momento justo. Yo cuando cumplí 30 años me pasó algo muy fuerte, no sé si lo puedo meter aquí, es que tuve como una imagen mental, conversación mental conmigo mismo, donde yo sentí que todos mis años 20, mis locos años 20, me estuve preparando para el momento correcto, para salir de escena. Estuve tras bambalinas en todo momento preparando cosas, aprendiendo. No, todavía no es el momento para lanzar el libro, todavía no es el momento para lanzar mi primera canción, todavía no es el momento para hacer esto, otro. Cumplí 30 y literalmente la imagen en mi cabeza fue, ya, ahora voy a salir. Se apagaron las luces del escenario y fue como, pero si ahora vengo yo, no saliste nunca de escena. No hay un momento exacto, no va a haber. El momento exacto lo creas tú haciendo las cosas y moviendo la energía hacia allá. Yo me sentí súper mal en ese momento, pero después dije, no, que no era mi momento. Sin embargo, no existe el momento exacto. El momento exacto es cuando tú quieras hacerlo. Sí, sin duda. El momento exacto es cuando uno quiere hacerlo, como dice muy bien Hugo en esta ocasión. Estamos llegando al final de esta entrevista con Hugo Muñoz Villanueva, autor de Dein Hest, que sin duda va a ser un libro muy interesante para ustedes.
¿Algún proyecto, porque decías tú que ya tienes la segunda, tercera parte de este texto, ¿tienes pensado ya cuándo publicar o todavía no llega ese momento, como decíamos recién? Lo antes posible en realidad. Antes Yo posible. quería publicar el tomo 2 en la segunda parte del Día Azul. Lo quería publicar el año pasado. ¿Ya? Sin embargo no pude por lo mismo, porque la vida no te prepara de repente para ciertas cosas que suceden y si lo voy a hacer mal no lo voy a hacer. Claro. Entonces ya estoy trabajando mi idea, pero no hago promesas de ese tipo. Mi idea es hacerlo este año. Este año ya que esté el segundo y el tercero ojalá el otro año, porque esa era mi idea, sacar uno al año, como ya estaba escrito y lo dividí en tomos. Mi idea era sacar uno al año. Estoy haciendo lo imposible por ello. Sin embargo, al igual que cuando escribí por primera vez el libro, y al igual como lo que acabo de decir, no me apuro. Claro. Porque si me apuro, las cosas buenas a veces toman tiempo. Sí, claro. Sí, como el amor. por cierto. Sin duda. Más con el amor quizás, sin duda. Bueno, agradecemos a Hugo el que haya aceptado la invitación que le hiciéramos para venir a Rincón Literario. Permítame decir que estamos en la biblioteca del Mineduc, aquí en plena Alameda. Siempre damos las gracias en vivo y en las grabaciones a este hermoso espacio que nos permite poder conversar con escritores. Qué mejor espacio que un lugar lleno de libros, lleno de literatura, recibiendo a un joven escritor. Que sean las últimas palabras, Hugo, para la audiencia, antes de cerrar, por favor. Últimas palabras. Pucha, nunca dejen de soñar, la verdad. Nunca dejen de soñar. Si hay algo que me he dado cuenta, que en este mundo mucha gente deja de soñar porque nos enseñaron que todo tenía que ser inmediatamente y que teníamos que validarnos por el dinero y cosas así. Mira, al final del día cuando te mueras no vas a tener dinero. Al final del día, al final de todo, cuando me iría a tu vida, espero de que estés orgulloso de eso. Si al final la única persona que tienes que rendirle cuentas es a tu yo niño, que cree que vas a cumplir todos tus sueños, y a tu yo viejo, que está contando con que lo vas a hacer. Entonces, hazlo. No dejes de soñar, porque si dejamos de soñar, entonces vamos a dejar en algún punto de ser humano, y me niego a creer en un mundo, y a vivir en realidad, en un mundo donde los sueños y la libertad no son el objetivo. Eso. Bueno, los sueños, ¿cierto? Sin duda hacen al ser humano. Le agradecemos a Hugo. Adquirir el libro, ¿dónde se puede adquirir el libro? Está en todas las librerías antárticas. Lo pueden comprar igualmente por la página de la editorial, que es Aurea Ediciones. Voy a ferias, yo también estoy avisando, si que me siguen en mis redes, que Artorias, que bajo Sigiro. Bueno, ahí igualmente lo vamos a compartir. Si no, me pueden contactar a mí también, yo los mando más personalizado por si quieren. Tengo confirma, citas, ¿no? Claro, Confirma. firma, timbre exclusivo, claro, también, pero principalmente en las librerías. Igualmente, si en algún momento lo adquieren, tanto por Buscalibro, que también está, por la librería o algo por el estilo, y quieren que se lo firme, yo siempre estoy feliz de encontrarme con alguien y lo he hecho, y se lo firmo sin ningún problema, porque es mi hijo, y estoy feliz de que la gente lo disfrute y que lo haya adquirido. Correcto. Bueno, agradeciendo nuevamente a Hugo por sus palabras, por aceptar la invitación. Dejamos el Rincón Literario por un momento y ya nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad también. Así que adiós, hasta la próxima. Gracias.